Eso es todo el mundo oye de China, pero poco hemos estado por allí. Yo estuve en Hong Kong, pero hace 1000 años. Me imagino que ahora si voy allí no lo reconozco. Pero deme su tesis sobre su libro, sobre qué corre. Mira, este libro fue mi tesis de doctorado. Originalmente, cuando yo planteé la hipótesis de investigación, mi área de investigación de trabajo son las relaciones internacionales. Y mi hipótesis de trabajo era sobre las relaciones internacionales, sobre la política exterior de China. Cuando me puse a investigar, yo hice 9 o 10 viajes a China. Y cuando me puse a investigar, me di cuenta que era imposible hablar de la política exterior de China si no hablaba de la política china. O sea, no se iba a entender. Y cuando me puse a estudiar sobre la política de China, me di cuenta que Colón es una visión occidental. Yo trabajé unos años de mi vida con la General Electric, y cuando la General Electric empieza a irse de Puerto Rico, algunos de los gerentes, que eran ingenieros eléctricos, casi todos, fueron a parar a la China. Luego, 10, 15 ¿En qué año? Bueno, de esto hace en los años 70, en los años 85, 90, por ahí, yo tropiezo con algunos que ya se habían retirado y regresaron a Puerto Rico. Y a mí me interesan esos temas internacionales. La experiencia de ellos fue extraordinaria. Ahora, me dijeron una cosa que me despertó la curiosidad. Me dice: Ignacio, un ingeniero de línea en una planta de producción, tú tienes varias líneas, donde cada uno le va añadiendo algo al producto hasta que sale ya. Dice, un ingeniero de línea en China es el equivalente a una maestría en ingeniería eléctrica, y puede tener 23, 24, 25 años. China ha invertido en la educación técnica, me dicen estos ingenieros que son ingenieros de profesión, dice, es extraordinario cómo China creó una cultura, una generación de gente de los mejores del mundo, porque yo los tuve bajo mí, y ellos sabían casi lo mismo, no tenían la experiencia, pero sabían la teoría, la sabían mejor que yo. Obviamente en China hubo una revolución académica de estudio, porque nadie se hace ingeniero eléctrico a menos que alguien lo eduque, ¿no? Así que hay un periodo de que ese gobierno decidió educar a su pueblo. Estoy pensando en voz alta, diga usted. Sí, mira, cuando tú analizas las cifras, las analizas fríamente, las cifras posteriores al año 49, durante los primeros 10 o 15 años de China, las cifras del desarrollo económico, de la modernización de China son extraordinarias. Todo eso se detuvo con el gran salto adelante, que fue una política diseñada para acelerar los procesos de transformación revolucionaria de la sociedad, pero sobre base ficticia. Y eso fue un gran fracaso y una derrota que condujo a otro problema más grande, que fue la revolución cultural. De acuerdo. Entonces, por eso yo te preguntaba el año, ¿no? En los años 70, efectivamente, es cuando se inicia la política de reforma y apertura, que es cuando se deja atrás. Hay un debate posterior al año 76, que el año 76 es un año muy emblemático porque mueren 3 de los grandes líderes fundadores de la República Popular China, que son Mao Zedong, Zhou Enlai y Xu De. Xu De fue el ministro de Defensa desde que triunfó desde el año 1949. Y entonces viene aquella etapa de la famosa banda de los 4, la viuda de Mao, que tratan de asumir el poder para, desde posiciones de ultraizquierda, dar continuidad, entre comillas, al proceso de Mao. Logran ser derrotados y se inicia un proceso de transformación, que es lo que se llama la política de reforma y apertura. Y la política de reforma y apertura suele verse como la aprobación, que por cierto tuvo que tener reformas constitucionales, la aprobación del ingreso de la inversión extranjera y de la tecnología de los países capitalistas a China. Eso es parcialmente cierto. La verdad es que el inicio de la transformación se da en el campo.
lo cual da continuidad a una política de Mao de entender que el eje de la transformación de la sociedad en China no surge de los conceptos tradicionales marxistas de la clase obrera, y que los llevó incluso a enfrentarse con la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética trató de imponer un modelo que ellos no aceptaron. Y ellos entonces hacen un desarrollo a partir del campo. Y eso que se produjo posterior al año 49, en el año 78 nuevamente se manifestó. Y la primera transformación que se produce es en el campo, porque ellos necesitaban hacer que su país fuera autosuficiente en materia alimenticia, y lo lograron en muy poco tiempo. Y una de las cosas que no se conocen es que eso se logró porque se volvió a una tradición milenaria china, que es que la propiedad de la tierra es familiar. Eso se había violentado. Y tan pronto se retomó la producción familiar, en menos de 10 años, China se transformó casi autosuficiente en materia alimentaria. Entonces, cuando tú ves que hay una transformación porque se acepta la inversión, se atrae tecnología, hay un cambio radical en la propiedad de la tierra y en la producción agrícola, hay un desarrollo gigantesco porque hay una gran inversión en materia social, en educación, en universidades. Entonces ahí tú empiezas a ver el germen de una transformación que es la que estamos viviendo ahora. Pero yo en mi libro digo que el problema fundamental para entender o para no entender a China radica en un aspecto que incluso yo lo tengo como un subcapítulo dentro del capítulo de la filosofía. En realidad eso se debía haber puesto en la presentación del libro, que es el tema del tiempo. El tema del tiempo. La diferencia fundamental entre nosotros los occidentales y los chinos tiene que ver con la concepción filosófica del tiempo. Para nosotros el tiempo es finito, el tiempo termina con la vida. De manera que todo lo que nosotros proyectamos, todo lo que nosotros queremos, todo lo que nosotros tratamos de hacer, tiene que ver con la vida útil de nosotros, después no nos interesa. En China el tiempo es infinito, porque el tiempo continúa con los descendientes. Entonces el tiempo es un proceso continuo, y eso es lo que te permite diseñar políticas de largo plazo. Nosotros no podemos. Fíjate, la Gran Muralla demoró 2.300 años en hacerse, y a nadie se le ocurrió decir, no, yo no la sigo porque la empezó el gobierno anterior. Aquí hubiera sido así. En todo el mundo, en toda América Latina hubiera sido así. Ahí nadie. Otra cosa que es interesante, no existe un sentido peyorativo de la historia. Tú jamás vas a oír hablar un chino mal de un emperador. Ellos te dicen, eliminamos el feudalismo porque el feudalismo impedía el desarrollo de las fuerzas productivas. Pero ellos nunca van a hablar mal de un emperador. ¿Por qué? Porque ese emperador algún aporte hizo. Algo entregó, algo dejó. Y eso es lo que ellos recogen para construir la historia, no como quiebre, sino como continuidad. De otra cultura. Por eso te digo que es otra civilización. El concepto del eslabonamiento, el eslabón tras eslabón. Exacto, es una continuidad permanente. Entonces, cuando tú te das cuenta que te hablan de una historia de 5.000 años como un hecho continuo en el que siempre se fue pasando a una etapa superior, incluso en los momentos de retroceso se iba pasando a una etapa superior del desarrollo, entonces te das cuenta que está frente a otra cosa y que los instrumentos que nosotros tenemos, con los cuales nosotros nos formamos, filosófica, políticamente, no te sirven. Y eso significa, si uno quiere entender a China, tiene que haber un cambio radical en la cabeza nuestra para analizar no a otro país, sino a otra civilización. Sergio, perdón. No, adelante. Yo tengo aquí como especie de una sinopsis de su conferencia mañana, y entonces comienza diciendo: el desconocimiento de un país que se encuentra geográficamente muy distante y que está construyendo un Estado y una sociedad con particularidades propias coadyuvan a la creación de fábulas y mitos al respecto. Me gustaría como que usted abundara sobre las fábulas y mitos que se tejen alrededor de China, sobre todo ahora en momentos en que ha pasado lo de los globos, que se ha utilizado para seguir demonizando a ese país que es tan maravilloso, ¿verdad? Sí, bueno, tiene que ver con estas cosas que hemos estado hablando hasta ahora. Tiene que ver con que se construyen miradas y por tanto se sacan conclusiones a partir de una visión sostenida, fundamentada en parámetros nuestros.
Te voy a poner un ejemplo que me dijo un colega recién empezando mi investigación. Me dijo, mira, a ustedes les sirve el multipartidismo, a ustedes les ha servido el multipartidismo, qué bueno, pero nosotros tuvimos 3.000 años de guerra para lograr unificar el Estado. Entonces nosotros no podemos crear en un país de 1.400 millones de habitantes, de 8 millones de kilómetros cuadrados, con fronteras terrestres con 15 países, con fronteras marítimas con otros 6 o 7 países, donde habitan 55 pueblos que hablan otros tantos idiomas, generar el germen de la división. No podemos, porque no queremos volver a vivir sin 3.000 años de guerra nuevamente. Entonces, cuando tú escuchas las palabras sagradas de los chinos son unidad, unidad y estabilidad. Por la unidad y la estabilidad ellos están dispuestos a cualquier cosa, precisamente porque tienen en la historia ese elemento. Entonces, cuando nosotros no entendemos estas cosas, empezamos a construir mitos, porque empezamos a hacer análisis que tal vez único. no responde. Bueno, en Chile en todo caso hay 9 partidos, ¿no?, que participan de la asamblea, pero claro, todos los conceptos de la democracia occidental, de la democracia representativa occidental, como parámetro, como universalización de la democracia y de la política. ¿Por qué? Y bueno, cuando mi área de investigación son las relaciones internacionales. Cuando te pones a estudiar al Medio Oriente, tienes otros parámetros. Ahora, ¿quién tiene la verdad? Todos. Entonces, ¿por qué tiene que haber una verdad única? Entonces, cuando queremos analizar a otros a partir de una verdad única que consideramos universal, efectivamente la única manera que lo podemos justificar es a partir de la construcción de mitos, de conceptos, de mitos, de valores, que a ellos no les dicen nada. No les dicen nada, absolutamente nada. Entonces, a eso me refiero yo, a la necesidad, y ese es el objetivo, y lo digo en el prólogo de mi libro. Digo, yo intenté escribir, si tú analizas la bibliografía, vas a ver que la mayor parte de la bibliografía es de autores chinos. ¿Por qué? Porque entonces agarras un libro sobre China y buscas la bibliografía y todos son autores occidentales, ¿no? Ok, cualquiera puede escribir sobre Puerto Rico, pero cuando tú buscas la bibliografía de un libro de Puerto Rico, para mí tiene más valor si son los puertorriqueños los que la escriben. Si viene un alemán, un suizo, un francés, un finlandés a decir qué es Puerto Rico y cómo debe ser, no sé, a mí me causa duda. Entonces, si tú no consultas a los nacionales, a los que viven en su país, y en este caso además cuando estás hablando de una civilización distinta, totalmente, la única civilización que ha existido en la Tierra de forma continua en 5.000 años, todas las demás se han interrumpido, todas. Entonces estamos hablando de una solidez cultural real. Entonces, en ese sentido, yo digo que yo hice el intento de tratar de explicar a China a partir de cómo se ven los chinos, no de cómo lo vemos nosotros. Y por eso, cuando no hacemos eso, no solamente con China, con cualquier país, pero cuando no hacemos eso, entonces tenemos que explicarlo no a partir de la realidad, sino que a partir de mitos, a partir de invenciones, a partir de justificaciones que no tienen sustento científico. Sergio, también sería bueno, antes de ir a la pregunta, mencionar que el libro se va a publicar aquí en Puerto Rico. Toño, el libro se va a publicar con editorial Ediciones Mágicas, ahí en Río Piedra, así que la gente que está escuchando ya sabe que el libro también va a estar a disposición para la gente que quiere empaparse más sobre este tema. Yo quería preguntar, pues más allá de que sí, en efecto, ese proceso de ascenso de China como potencia mundial, pues no es algo nuevo, es algo que se había consolidado y los europeos, una parte importante del tiempo, pues consumían los productos chinos, la seda, la porcelana, todo ese tipo de cosas que venían en las caravanas, y por eso Asia fue en un momento dado el centro de gravitación de la economía mundial. Y ahora lo que estamos viendo en el siglo XXI es una segunda ocasión en la cual Asia vuelve a ser el centro de la economía mundial
esta vez, ¿verdad?, nuevamente con China a la cabeza. Eso lo podemos entender. Pero no deja de ser algo fascinante el hecho de que en tan poco tiempo y en los ojos de todos nosotros y nosotras, China haya hecho esto que llega a la visita de Nixon, se convierte en nación privilegiada de la inversión, y de repente pues China hace todo este crecimiento vertiginoso, porque es un crecimiento vertiginoso, ¿no? No deja de, aunque fue potencia en el pasado, lo que quiero decir, no deja de ser sorprendente la manera en cómo China ha logrado un crecimiento económico tan grande para colocarse como en la segunda economía mundial, amenazando, según algunos economistas, en este propio decenio, con empatar o estar por allí, ¿no? Eso va a depender de muchos factores. ¿Cómo tú viste ese proceso? ¿Cómo tú puedes explicarnos un poco ese proceso de crecimiento tan pronto, tan rápido? Que sí, ya hablaste de Xi Jinping y de la importancia, pero ya desde antes de Xi Jinping se venían dando transformaciones importantes desde los 80 del siglo pasado. ¿No? Sí, mira, yo sigo diciendo algo que es mi opinión, y que incluso yo empecé a dar clase en China en el 2015. En esos años, cuando yo decía esto en China, había o silencio o lo refutaban. Hoy ya no. Que es que la confrontación entre Estados Unidos y China es sobre todo ideológica. Los propios chinos, que sustentan su filosofía en la búsqueda del equilibrio y la armonía, en el yin y el yang, el taoísmo más puro, porque las antiguas filosofías chinas están insertas en la gestación de la política hoy. Entonces, la búsqueda del equilibrio y la armonía como eje de la política exterior china los lleva a evitar el conflicto, al máximo, a evitar el conflicto. Y ellos, te pongo un ejemplo, yo fui a dar un curso en octubre del 2018, ya había empezado la guerra comercial de Trump, y se iba a realizar en Buenos Aires en diciembre de ese año la cumbre del G20, y ya se había concertado una reunión entre Trump y Xi Jinping, y los chinos me decían, bueno, ahí ya se va a solucionar todo, van a conversar, se van a poner de acuerdo porque tenemos economías complementarias, porque nos vamos a ayudar, porque Estados Unidos nos necesita y nosotros necesitamos Estados Unidos, y ya ahora que el presidente lo entendió, el presidente Trump lo entendió, va a conversar con Xi Jinping, y yo le decía, no van a llegar a ningún acuerdo, porque no está en el ADN de ellos, ellos quieren destruir a China. En el año 2018, hermanos, no lo creían, porque eso significa transformar un esquema, un ADN, un pensamiento filosófico milenario que no les puede hacer suponer que el conflicto sea el motor de la transformación. Entonces tú dices, bueno, pero es que ese es un principio fundamental del marxismo, y ellos son marxistas. Entonces tienes que empezar a entender que la gran creación china y el soporte ideológico de China y el gran aporte que hace Mao Zedong es lograr fusionar el marxismo con el mercado. No, el marxismo con el pensamiento filosófico, eso es después. En esa época, en el 49, nada. En ese momento, fusionar además el marxismo-leninismo con el pensamiento antiguo chino, el pensamiento filosófico chino, que además no es único. En China hay 8, 10, en el capítulo 2 de mi libro ahí está explicada las escuelas. Por ejemplo, hay analistas mucho más conocedores que yo de China que dicen que hoy la escuela antigua que tiene más preponderancia es la escuela de los legalistas, y que eso tiene una gran influencia sobre Xi Jinping, y por eso él hace un esfuerzo muy grande en que cada paso que da se institucionalice, se haga ley. Entonces ellos no conciben, les cuesta todavía concebir el conflicto, pero yo creo, entonces hablan de la guerra comercial y de la guerra tecnológica y de la guerra, no señores, es una guerra ideológica, que es la confrontación entre dos sistemas, entre el socialismo y el capitalismo. Hace 10 años tú le decías a un chino, porque hace 10 años, 5 años, no sé, cuando yo empecé a ir a clase, yo le decía, oye, pero ustedes no debaten sobre el socialismo. Y entonces me decían, ¿y de qué socialismo vamos a hablar si tenemos 100 millones de hambrientos?
Cuando logremos sacarlos de la pobreza, vamos a poder decir, ahora vamos a empezar a construir el socialismo. Gracias. Salieron de la pobreza gracias al socialismo, pero no ahora. Entonces, yo creo que el punto de inflexión sobre este tema es el año 2018, cuando se celebró el bicentenario del nacimiento de Marx, que hay un renacimiento, un retomar de las ideas marxistas, y el año 21, cuando se cumple el centenario del Partido Comunista Chino, de la fundación, en que Xi Jinping llama a volver a las raíces, lo dice 19 veces en su discurso, volver a las raíces, o sea, las raíces del partido que se había fundado 100 años antes, que se había abandonado. Yo tengo una anécdota, que hay un periodista chino que vivía en Caracas con el que yo intercambiaba permanentemente. Yo lo invitaba a mi casa con su esposa, él me invitaba, qué sé yo, y un día le digo, un sábado, era un muchacho joven, un muchacho de 30 y pico de años, un sábado le digo, mira, vente a comer a la casa. No puedo. No puede, ¿y que vas a trabajar? No voy a trabajar. Ahora se les ocurrió que tengo que estudiar en el partido porque tengo que estudiarme un documento y tengo que hacer un informe. ¿Qué es eso? Entonces, el Partido Comunista se transformó en un método de ascenso social. Nada más. El que quería ascender entraba al partido y ahí conseguía ciertos cargos del Estado, etcétera. Hoy nuevamente el partido volvió a ser lo que históricamente fue. ¿Por qué te hago esta larga introducción? ¿Por qué ese avance tan acelerado que tú preguntas? Precisamente porque el modelo alternativo chino se sustenta en las ideas socialistas, en un control por parte del Estado de la industria estratégica, en lo que ellos denominan la economía socialista de mercado, en una economía mixta donde existe el empresariado que tiene todas las posibilidades de desarrollo, pero que no puede participar en política. O sea, los empresarios pueden ser muy ricos, pero no financian partidos, no nombran candidatos, no financian campañas electorales y no tienen ninguna participación. Pueden participar en política a título individual. Pero todavía cuando se iba a hacer la elección del tercer mandato consecutivo de Xi Jinping, había una serie de especulaciones de que se había creado, de hecho, un sector particular en la sociedad china, formado básicamente de graduados de universidades europeas, ¿verdad? De pensamiento liberal dentro de China, y que abogaban, ¿verdad?, por una transformación liberal. ¿Qué hay de eso? Mira, ¿y qué fue eso en el año 78, con la elección de Xi Jinping? En el año 78, suponte un joven en el año 78 que tenía 20 años, por tanto nació en el año 58, creo que más o menos la edad de todos los que estamos aquí. Más o menos. Bueno, algunos quedan contentos y otros quedan... Oye, traté de ser simpático. Bueno, entonces, esos muchachos que estaban recién saliendo de la universidad se topan de repente con que Mao se murió, Zhou Enlai se murió, Xu Desi se murió, se terminó la política del salto adelante, se terminó la revolución cultural y ahora lo que viene es la reforma y apertura. Entonces, el éxito se medía por la capacidad que había de atraer inversión y atraer capital. La Cancillería se transformó en un Ministerio de Comercio Exterior y las embajadas eran oficinas comerciales. Entonces la relación, te estoy hablando de la política exterior, que es lo que yo más conozco. La relación de los diplomáticos chinos era con empresarios y con los ministros de un país, etcétera. Están totalmente cerrados a la sociedad. Los chinos no saben lo que pasa en América Latina, y te lo digo con conocimiento de causa. Hoy yo lo afirmo donde sea. No tienen idea de lo que pasa en América Latina. No lo saben. Todavía ciertos sectores importantes de la élite creen que dicen América Latina y es toda una cosa igual. A mí a veces me preguntan, ¿qué opina América Latina de tal cosa? Le digo, ¿qué opina Asia de las elecciones en Brasil? Pero ¿cómo va a opinar Asia? Bueno, igual no me pregunta cómo opina América Latina. O sea, entonces, ya termino. Entonces,
ese contingente que se formó con la política de reforma y apertura, que era la introducción del capitalismo, se formó sobre la base de que la introducción del capitalismo fue exitosa y que la introducción del capitalismo en China fue la que llevó a China a ser la segunda potencia mundial. Entonces ahí el problema no es si el capitalismo es bueno o malo, o si el socialismo es bueno o malo, o cuál es mejor, sino quién tiene la hegemonía. Tú, si tienes la hegemonía, puedes dejar que penetre el capital, porque eso no va a transformar el curso estratégico de la transformación de la sociedad. En tanto ellos tienen la industria espacial, tienen la industria estratégica del armamento, tienen la industria tecnológica, y en las otras que participe quien quiera. Entonces, efectivamente hay un sector que se formó con estos criterios de gente que tiene hoy 65, 70, 75 años y que piensan así, y ese sector está siendo desplazado, como desplazan los chinos con el tiempo. Ellos no hacen así de sacarlo hacia la fuerza. No. En el 18º Congreso sacaron a uno, en el 19º sacaron a otro, en el 20º sacaron a otro, y así van a seguir hasta que se imponga la lógica más generalizada. Y ellos sí que han sabido esperar siempre. Vamos a una pausa, amigos. El capitalismo sí todavía es parte de nuestro mundo. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas. Tengo una pregunta para don Sergio. Obviamente, para nosotros, estoy pensando como americano, norteamericano en este sentido, pues China es un gran misterio y, como usted dice, es difícil uno desde Estados Unidos predecir con la lógica nuestra lo que va a hacer China. Eso no sucede al revés. Ellos también tienen igual de dificultad en entendernos a nosotros. Es lo mismo. Absolutamente, porque América Latina fue el último continente que los chinos conocieron. Ellos se relacionaron, por ejemplo, con África, con Asia es entorno natural. Obvio, claro. Con África se relacionaron en 1955 en la conferencia de Bandung, que fue la conferencia de Bandung en Indonesia del 55, fue el preámbulo de la creación del movimiento de países no alineados. Y ahí se produjo un debate entre los países africanos que eran independientes. Acuérdate que en esa época había 10 o 12 países africanos independientes. Y ahí se produjo un debate cuando se iba a hacer si invitaban o no a China. Y el gran líder de ese movimiento en ese momento de los africanos era el presidente Gamal Abdel Nasser de Egipto. Y ahí había un debate que decían que los chinos se comían a los niños y que los metían en latas y no sé qué más. Y Nasser, que se imponía porque tenía un liderazgo africano, dijo, pero invitémoslo y preguntémosle, y si se comen a los niños los botamos de aquí, pero si no, a lo mejor no. Y entonces iniciaron una relación muy fructífera que significó el gran apoyo de China a los movimientos de liberación nacional en ese momento, que después se transformaron en países. Cuando esos movimientos de liberación nacional que se transformaron en países se comenzaron a ser independientes, entraron a las Naciones Unidas y ellos fueron los promotores del ingreso de China a la ONU, porque la silla de China hasta el año 71 la tuvo Taiwán. Y cuando China entra a la ONU, Mao dice, entramos a la ONU de la mano de África. Entonces hay una relación con África, hay una relación por supuesto con Europa, era una potencia colonial, los ingleses, los franceses, los alemanes estuvieron ahí y mantuvieron una relación, pero América Latina era un continente desconocido. El primer país que establece relaciones con China es Cuba después de la Revolución Cubana en el año 59. Y de ahí todavía pasaron 12 años hasta que el segundo país de América Latina reconociera a China y estableciera relaciones, que fue Chile de Allende. Entonces, en el año 73, hace apenas 50 años, que la vida de uno es bastante, pero la vida de los pueblos no es nada. Hace 50 años China tenía relación con 2 países de América Latina. Increíble. Y en el año 71, en ese año en que Allende establece relaciones con China, China entra a la ONU. Entonces, al China entrar a la ONU, el imperio le permitió a todos sus países
latinoamericanos establecer relaciones con China. Entonces tú ahorita estás viendo cómo se está celebrando en toda América Latina el 50º de las relaciones de cada uno de los países con China. Entonces, y después, esto es en el año 71, y después en el año 78, o sea, unos añitos después, les explicaba lo que había ocurrido con la política de reforma y apertura. Una política exterior china cerrada a la relación con las sociedades latinoamericanas. Una relación de China que, una China que solo se relacionaba con los empresarios, porque estaban atrayendo inversión y a los diplomáticos chinos se les evaluaba por cuánta inversión atraían y cuánta tecnología traían, y lo demás no importaba. No había relaciones con universidades, no había relaciones con la sociedad civil, no había relaciones con la cultura, nada, absolutamente nada. Y te voy a decir, aunque te sorprenda, que eso apenas se empezó a romper en el año 2012 cuando Xi Jinping llegó al poder. Entonces, ellos no saben nada. Mira, cuando yo empecé a ir allá me hacían unas preguntas que decían, ¿estos tipos se creen muy vivos o son demasiado inocentes? ¿O me están robando? Porque eran unas preguntas insólitas. Yo me acuerdo que en el año 2000, un día en el año 2015 me llama un grupo y me dice, mira, 2016 o 17, me llaman un grupo de colegas, ¿sí? Y me dice, mira, ¿qué sabes tú del nuevo gobierno que va a haber en Venezuela? Y yo le digo, ¿el nuevo gobierno en Venezuela? Pues si hubo elecciones en el 2013, ya no hay elecciones hasta el 2019. No, pero es que tenemos información fidedigna de nuestra fuente que Maduro cae en una semana. Digo, señores, Maduro no va a caer. Me acuerdo que fue en un restaurante argentino, todavía me acuerdo, que me invitaron a cenar. Allá en Shanghái. Me acuerdo que era un restaurante argentino. Yo le digo, Maduro no va a caer. Entonces me dice, no, pero es que nuestras fuentes son fiables. Le digo, señores, ¿y cómo sabes tú? Le digo, no, yo no sé nada. Yo lo que sé es que conozco mi país, conozco la estructura social, la estructura del Estado, la situación. Maduro no va a caer. Bueno, Maduro no cayó y yo me transformé en un gurú. Por una cosa tan simple como esa, que cualquier venezolano lo sabía, hasta lo de la oposición lo sabían. Lo de la oposición también lo sabían, pero necesitaban venderle a Estados Unidos que se iba a caer para seguirle sacando dinero. Sí. Entonces, cosas como esas. Mira, en el año 17 se hizo la cumbre de la APEC, la Asociación de Países de Asia-Pacífico, en Lima. Y yo les dije, mira, tengan cuidado si el presidente que está convocando no va a ser el mismo que va a estar cuando sea la reunión. ¿Pero cómo? Pero si es el presidente, ¿cómo no va a estar dentro de 6 meses? Bueno, ahí hay una situación creada con respecto al presidente Kuczynski y lo quieren destituir. Bueno, ocurrió. Y entonces, ¿que acaso yo soy un genio? No, un tipo que estudia. Esas cosas tan elementales. Para ellos, o sea, que el confucianismo no es tan fuerte como se piensa. Para predecir el confucianismo. No, lo que pasa es que no están informados, no tienen información. Y te voy a decir algo que te va a parecer insólito. Sus principales fuentes de información con respecto a América Latina son el Washington Post y el New York Times. Te estoy hablando de académicos de mi universidad, colegas míos, porque me lo han dicho. Entonces, ellos también tienen un gran desconocimiento. Ya te digo, esa pregunta de qué piensa América Latina sobre el 20º Congreso del Partido Comunista Chino. Digo, pero ¿cómo América Latina? Piñera no piensa igual que Maduro. Y López Obrador no piensa igual que Lasso, que el presidente de Ecuador. Cada uno piensa distinto. Bueno, Sergio, y aprovechando esos dotes que tú has desarrollado para pronosticar eventos, es broma, pero hay una fuerte, hay una fuerte, por decirlo así, gente indicando que es inevitable una guerra entre China y Estados Unidos. De hecho, alguna gente de los sectores mediáticos le ponen hasta fecha y dicen que ahora es el 2026, que eso es claro. Esto un poco sustentado en que también se predijo el tema del conflicto en Ucrania, y con esa misma
¿verdad? Manera quieren también predecir una conflictividad en China. ¿Qué desierto puede haber? ¿Cómo tú lo ves que está más cerca allá? Y ¿cuán fuerte es esta cosa de Taiwán, ¿verdad? Este dominio, esta reiteración de China sobre su soberanía en Taiwán. Bueno, que haya guerra o no haya guerra no depende de China, depende de Estados Unidos. O sea, China nunca va a recurrir a la fuerza con respecto a Taiwán, salvo que Taiwán declare la independencia. Y Taiwán no va a declarar la independencia si Estados Unidos se lo dice. Wow. Entonces, finalmente, el que haya guerra o no va a depender de hasta qué límite va a llegar, hasta dónde va a llegar la racionalidad de Estados Unidos. La racionalidad que ya está siendo puesta a prueba ahorita en la guerra de Ucrania, donde tú ves niveles de irracionalidad que te parecen asombrosos. O sea, utilizar a un pueblo, desangrar a un país, utilizar a un pueblo en una guerra que no tiene ninguna posibilidad de ganar, una guerra que iniciaron en el año 2014, no en el año 2022 como se quiere hacer ver. 14.000 ucranianos rusoparlantes fueron asesinados en estos 8 años, con unos niveles de odio que solo recuerdan el accionar de los nazis, y el apoyo continuo que hay a un gobierno nazi penetrado completamente por las fuerzas nazis. Te das cuenta de los niveles de irracionalidad a los que se ha llegado a la política. Entonces, cuando tú me preguntas eso, uno cuando hace análisis sobre estas cosas, uno hace análisis sobre política racional, porque uno entiende que la política es racional. Cuando se llega a niveles de irracionalidad es imposible hacer un análisis. No tiene mucho. Entonces, ¿cuál es el límite de eso? El límite de eso viene dado por cuánta decisión tengan los neocons de Estados Unidos en desatar una guerra nuclear, porque no tienen otra opción. La mayor parte de la sociedad, incluso de la élite de Estados Unidos, está en contra de eso. Incluso sectores importantes de la élite republicana, pero hay sectores de la extrema derecha que no le interesa. Ahora, ¿cuál es el límite que tiene eso en términos reales? El límite que tiene eso en términos reales es que Rusia y China han desarrollado los misiles hipersónicos que vuelan 10, 12 Mach, o sea, estamos hablando de 11.000, 12.000, 13.000 kilómetros por hora, con tecnología de autoguiado, que no hay tecnología, no hay técnica en Estados Unidos y en Occidente que pueda evitar eso. Entonces, esto es un ejemplo utópico. Si tú logras poner el acorazado Almirante Gorshkov, que es el crucero más importante de la Armada de Estados Unidos, la pones en un punto intermedio de Rusia, lo pones en un punto intermedio entre Londres y Nueva York, que está más o menos a 2.800 kilómetros en el Océano Atlántico, en menos de 4 minutos destruye Nueva York y Londres, y no tienen posibilidad de evitarlo. Ese es el límite, el único límite que hay hoy a una guerra nuclear, que sería la guerra que se desataría en China, porque en los primeros 5 minutos de una guerra de China con Estados Unidos, Taiwán desaparece y todas las bases militares de Estados Unidos, Okinawa, en Japón, todas las bases de Japón, todas las bases del Pacífico desaparecen en los primeros 5 minutos de guerra. Entonces, eso es lo que yo creo que tiene contenido ese es el freno. Ese es el freno. Pero no hay una decisión, ya te digo, por una cultura milenaria, por un pensamiento, entre otras cosas porque los taiwaneses son chinos, ellos lo consideran chinos, claro, y ellos no van a actuar militarmente contra hermanos. Entonces la única manera que ellos actúen bueno, eso se pensaba también en Rusia con Ucrania, ¿verdad? Que hay una hermandad histórica también, claro, no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, son étnicamente... Ese nivel de irracionalidad en las relaciones internacionales se impone cada vez más como algo más normal. Claro, está contenido por los misiles hipersónicos. Ese es el factor hoy que cambia la correlación de fuerzas militares a favor de Rusia y de China, y es la que ha hecho
que tengan que buscar los 50.000 subterfugios para ver cómo participan en esa guerra. Fíjate que están diciendo, nosotros vamos a entregar tanques, pero eso no significa inmiscuirnos en la guerra. Nosotros vamos a entregar aviones, pero eso no significa inmiscuirnos en la guerra. Nosotros vamos a entregar las baterías antiaéreas Patriot, pero eso no significa inmiscuirnos en la guerra. O sea, tienen un temor muy grande de que pasen la línea roja que ha hablado Rusia. Ahora, los rusos son occidentales, los chinos son orientales, son dos cosas distintas, actúan de una manera distinta. Los rusos no tienen la paciencia estratégica que tienen los chinos, actúan sobre parámetros, fundamentos, principios occidentales, y en ese sentido tú puedes entender la acción de Rusia en Ucrania. No es lo mismo que en el caso de China. Don Sergio, tenemos que irnos, el tiempo nos traiciona, de verdad que es de los mejores programas que he tenido aquí. He aprendido de algo que uno desconoce totalmente, así que le agradecemos mucho esto. ¿Y cuándo? ¿Mañana es? ¿A qué hora? A las 7. ¿En dónde? A las 7 en el Museo de San Juan, En la Norzagaray. en la Norzagaray, antigua Plaza del Mercado. Ah, ya sabemos. Justo Mira. antes Sí. el micrófono. Justo antes del tótem, ¿verdad? Es el Exactamente. Museo de San Juan, que es la antigua Plaza del Mercado, que queda justo antes del convento de los dominicos, Sí, y después está el tótem. Exacto. Y hay estacionamiento debajo de la plaza Sí, sabemos. del quinto centenario, Sí, y está apenas a 2 cuadras de allí, así que se pueden estacionar en el estacionamiento de Valleja y caminan 2 cuadras y están en Mañana el Museo miércoles. de San Juan. Mañana miércoles a las 9. Pero esperamos a las 7 de la Digo, a noche. las 7. Lapsus. Esperamos que sabemos que está en el horno el libro. Sí, Y esperamos que tan pronto salga Sí, nos contactemos no, sí, para ver para si podemos organizar antes volver. que se marche de Puerto Rico Para volver una a- presentación sí, de sí, ese libro sí, en San Juan. Yo estoy disponible. Muy bien. A eso vine. ¿Cómo no? Muy bien. ¿Cómo no? Don Sergio, como siempre, un privilegio para nosotros en Fuego Cruzado estar con usted. Aprendimos hoy como si hubiéramos ido a una clase de maestría en Relaciones Internacionales. No, yo le agradezco a usted la invitación. Muchas gracias A sus órdenes. por invitarnos. Privilegio, amigos. Vamos a una pausa.